Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Una vez más. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. La fidelidad de Dios es grande. Tu fidelidad es grande. Dice orar, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos concede de poder estar aquí reunidos para adorar y glorificar su santo y glorioso nombre. Porque el propósito de cada reunión es el poder adorar a Dios. El propósito es que de nuestra boca salga alabanza al Dios viviente. Y que a la misma vez podamos estar prestos para escuchar su voz. Que podamos atender qué es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos en esta tarde. Y en esta tarde, como vaso del Señor, o la persona por la cual el Señor va a hablar en esta tarde, quiero que busquemos en la palabra del Señor en Isaías capítulo 55. Y le vamos a dar lectura ahí a un verso. Y ese verso se encuentra en el verso 6. El libro del profeta Isaías, capítulo 55 y verso 6. Y en esta tarde voy a predicar bajo el tema: ¿cuál es nuestra reacción cuando bajamos del monte? Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vuelvo, lo repito. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y usted se preguntará, ¿qué relación tiene este verso de la palabra del Señor con el tema? ¿Cuál es nuestra reacción cuando bajamos del monte? Pues fácil. Aquí en el libro de Isaías, el profeta nos dice que busquemos a Jehová. ¿Cuál es la forma para buscar a Jehová? No es de estar corriendo de una iglesia a otra o de esa otra a otra, sino que cuando nosotros nos vamos en oración y invocamos el nombre de Jehová, entonces le estamos buscando. Cuando nosotros estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas y escuchar la palabra del Señor, porque Dios habla a nuestras vidas, muchas veces habla a nuestros corazones, pero nosotros no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros abrimos la palabra del Señor, el Señor nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros nos congregamos en nuestras iglesias, nosotros vamos con la disposición de buscar a Jehová. Así que no es estar corriendo de iglesia a iglesia, sino que en el lugar donde nos congreguemos, nosotros verdaderamente podamos estar dispuestos a buscar a Jehová. Y cuando nosotros mencionamos la palabra monte en la Biblia, se está refiriendo a la presencia de Dios. Cuando nosotros nos salimos de la presencia de Dios, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando nosotros dejamos de orar, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando nosotros nos envolvemos en nuestros quehaceres diarios, ¿cuáles son nuestras reacciones? ¿Cómo vamos a actuar a las cosas o a las adversidades que se presentan en nuestra vida? Y en esta tarde yo voy a mencionar ciertos personajes bíblicos que subieron al monte de Jehová. Ellos subieron a un monte literal, pero en ese monte ellos fueron con un propósito y era el de buscar la presencia de Jehová. Era el acercarse a Jehová. Y muchas veces nosotros nos allegamos no con el propósito de buscar a Jehová, sino que lo ponemos como una rutina en nuestras vidas. O quizás vamos para que nos vean y nos pasen lista y digan, el hermano vino. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vayamos a su presencia con el propósito de agradarle solamente a Él. No es agradarle a los hombres, es agradarle a Dios. Porque los hombres pueden hablar bien de nosotros, pero también pueden hablar mal de nosotros. Los hombres pueden señalarnos. Los hombres pueden mirar nuestras debilidades. Pero cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, Dios nos mira con misericordia. Dios nos mira con su amor eterno, porque con amor eterno Dios nos ha amado. Y como Dios nos ha amado con amor eterno, cuando nosotros vamos ante su presencia, Dios entonces comienza a obrar en nuestras vidas. Y en esta tarde yo quiero ir a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17, cuando Elías se encuentra con Acab, cuando el profeta Elías
le manda decir al rey Acab que lo iba a ver. Entonces cuando Acab se encuentra con él, Acab le dice a Elías: ¿eres tú el que perturba a Israel? Pero como Elías estaba lleno de la presencia de Dios, Elías le responde al profeta Acab y le dice: yo no perturbo al pueblo de Israel, sino que eres tú y la casa de tu padre, porque han dejado los estatutos de Dios. O sea, el rey Acab y la casa de su padre habían bajado del monte de Jehová y habían puesto los estatutos de Jehová a un lado y comenzaron a buscar otros dioses y comenzaron a introducir esos dioses al pueblo, y el pueblo entonces le dio la espalda a Jehová, Dios de Israel. Y por eso hubieron unas consecuencias donde hacía tiempo que no llovía. Por 3 años y medio ya no se veía la lluvia en Israel. Había una sequía, había necesidad. Entonces el rey quiso achacarle a Elías que por culpa de Elías estaba pasando esa consecuencia a Israel. Pero como Elías estaba lleno del poder de Dios, Elías pudo confrontarlo y decirle: no, no soy yo, sino que eres tú y la casa de tu padre, por cuanto han dejado los estatutos de Jehová. Pero no queda ahí la historia, sino que entonces Elías le dice a Acab que reúna a los profetas Baales y que subieran al monte Carmelo y que entonces escogieran 2 becerros, uno para los profetas Baales y el otro para él. Y que los profetas Baales entonces prepararan el becerro y él iba a preparar el otro becerro. Y el Dios que contestara con fuego, entonces ese iba a ser el Dios de Israel. Y dice la palabra que entonces los profetas de Baal cogieron el becerro, lo prepararon, hicieron un altar y lo pusieron sobre la leña. Entonces comenzaron a clamar a Baal. Pero transcurría el tiempo y Baal no respondía. De tal manera que entonces Elías comenzó a burlarse y le dice: griten más duro, porque quizás va caminando, quizás esté entretenido o quizás está dormido. Griten más duro. Entonces esos profetas comenzaron a gritar más fuerte, pero aún así Baal no respondía con fuego. Comenzaron a darse tajos en el cuerpo como era costumbre de ellos, de tal manera que sus cuerpos se llenaron de sangre, pero aún así Baal no respondía. Y dice la palabra que entonces llegó el turno del profeta Elías. Y dice la palabra que Elías preparó el altar, puso 12 piedras, una piedra representativa por cada tribu de Israel. Luego que preparó el altar, dice que excavó una zanja alrededor del altar, donde puso 2 medidas de grano. Luego preparó el becerro y lo puso sobre la leña. Entonces le dijo que buscaran 4 vasijas y las llenaran de agua y que las arrojaran sobre el altar. Y dice que arrojaron esa agua sobre el altar. Pero él le dice: vayan una segunda vez. Y fueron y llenaron las vasijas por segunda vez y las arramaron sobre el holocausto.
Y él le dice, vayan una tercera vez. Y van esa tercera vez y vuelven y hacen lo mismo. Llenan y arrojan el agua sobre el holocausto. Y Elías no tuvo que gritar. Elías no tuvo que cortarse. Sino que simplemente Elías clama a Dios. Y le dice, Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, sea notorio a este pueblo que tú eres Dios de Israel. Y dice la palabra que enseguida bajó fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las rocas, consumió el agua que aún estaba en la zanja que él había preparado. Vemos cómo Dios responde por fuego. ¿Por qué? Porque Elías estaba en el monte de Jehová. Y no me estoy refiriendo al monte literal, porque los profetas de Baal también estaban en ese monte, el monte llamado el Monte Carmelo. Pero no era el monte literal, sino era la presencia de Jehová que había en Elías. Pero ¿qué sucede? Que luego de este sacrificio donde Dios responde por fuego, luego Elías ora a Jehová para que lloviese y comienza a llover, comienza una lluvia tan fuerte, bendito Dios. Pero no solamente fue la lluvia, sino que Elías bajó también, bendito Dios. Pero parece que no solamente bajó del monte Carmelo, sino que también bajó del monte de Jehová, de la presencia de Dios. Y dice la palabra que cuando Jezabel escuchó la noticia por Acab de que Elías había matado a los profetas de Baal, entonces Jezabel le manda un mensajero a Elías y le dice, así me añadan los dioses, si mañana a esta misma hora yo no te habré hecho como a uno de ellos. O sea, le estaba mandando a decir que para el día siguiente ella iba a matar a Elías como Elías había matado a aquellos profetas Baal. Bendito Dios. Pero ¿cuál fue la reacción de Elías en ese momento? Vemos a un Elías que estaba lleno de la presencia de Dios, a un Elías tan diferente cuando baja del monte de Jehová, que dice la palabra que tuvo miedo por su vida. Y dice la palabra entonces que él se fue cuando escuchó la noticia. Dice que se fue a Bersaba. Y dice que allí dejó a su criado, pero siguió caminando camino de un día por el desierto y llegó debajo de un enebro y allí se acostó a dormir porque tenía miedo por su vida, tenía miedo de que Jezabel lo matara. Pero sin embargo, en esa angustia que sentía entonces Elías en ese momento, le dice, Señor, ¿no soy yo mejor que mis padres? Mejor quítame la vida. Vemos un Elías que está escapando por su vida, pero cuando está debajo del enebro, no le importa perder su vida. Entonces, ¿qué era la reacción de Elías? Era que se había dejado atemorizar por Jezabel, que es representante del diablo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos vemos en una situación semejante a esta? ¿Será que salimos huyendo para escapar por nuestras vidas?
o estaremos dispuestos a enfrentarnos, porque la palabra del Señor dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que perdiere su vida la salvará. Que no temamos al que mata el cuerpo, sino que tengamos temor al que mata el cuerpo y coge el alma y la lleva al infierno. A ese es a quien tenemos que temer. Pero Elías tuvo miedo. Pero vemos cuán grande es la misericordia de Dios, que aún debajo de ese enebro Dios envía un ángel y le manda comida a Elías y agua. Y le dice, come y bebe, porque largo camino te resta. Dice la palabra que entonces Elías comió, Elías bebió, se fortaleció, pero no se fue hacia atrás, sino que siguió su camino. Y fue al monte Horeb y allí se escondió dentro de una cueva. ¿Por qué? Porque a pesar de que había comido, a pesar de que había bebido, todavía había temor en su vida. Tenía miedo y comenzó y se escondió en aquella cueva. Pero sin embargo, como Elías no quiso subir al monte de Jehová, vemos cuán grande fue la misericordia de Jehová para con Elías, que dice la palabra que entonces mientras Elías estaba metido en aquella cueva, Jehová pasa. Y dice la palabra que mientras Jehová iba pasando frente de Jehová, había un viento recio que dice que trillaba los montes, rompía las rocas de tan violento que era ese viento. Pero en medio de ese viento Jehová no estaba. Pero cuando pasa ese viento, dice la palabra que entonces vino un terremoto. Pero en el terremoto tampoco estaba Jehová. Después del terremoto vino un fuego, pero en el fuego no se encontraba Jehová. Después del fuego, dice la palabra que entonces pasó un silbo apacible, un silbo suave, y ahí estaba Jehová. Y Jehová le dice a Elías, Elías, ¿qué tú haces aquí? Entonces Elías le dice, es que hay en mí un celo tan grande por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado a Jehová y han matado a sus profetas a espada, y solo he quedado yo. Pero cuán equivocado estaba Elías. Así nos pasa a nosotros muchas veces, en muchas ocasiones. Pensamos que estamos solos, pensamos que nosotros pasamos por la prueba solo, pensamos que no hay nadie, bendito Dios. Pero yo les garantizo que cuando usted está pasando por la prueba, que cuando usted está pasando por las circunstancias adversas a su vida, hay un pueblo que está clamando por usted. Hay un pueblo que está intercediendo por usted para que Dios le ayude, para que Dios lo sustente, bendito Jehová. Y dice la palabra, eran 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas a Baal. Quizás Elías no los había visto, pero ellos estaban clamando. Era un gran número. Y yo les garantizo que cuando nosotros estamos pasando por esa situación adversa, aunque nosotros no sepamos quién es, pero hay alguien a quien Dios ha inquietado para interceder por usted, a interceder por mí.
Así que no nos dejemos agobiar por nuestros problemas. Que nuestra reacción a los problemas no sea la misma reacción de Elías, sino que podamos enfrentarnos con valor. Porque la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los violentos, aquellos que están dispuestos a hacer fuerza, aquellos que no quieren dejarse rendir, sino que dicen, aunque no tenga fuerza, yo voy a seguir hacia adelante, que aunque la prueba sea tan grande, que quizás no pueda mantenerme de pies, pero la voy a pasar de rodillas. Entonces veremos a Jehová obrar en nuestras vidas. Voy a dejar a Elías, porque en sí este mensaje no se trata solo de Elías, sino a las reacciones que tuvieron varios hombres cuando bajaron del monte. Y en esta hora quiero trasladarme a Éxodo capítulo 3 y verso 1 en adelante. Cuando Moisés ve aquella salsa que está ardiendo en la cumbre del monte Horeb. Y Moisés veía que la salsa ardía y no se consumía. Entonces la palabra dice que le entró una curiosidad a Moisés. Y Moisés subió al monte. Y lo menos que se imaginaba Moisés era que en medio de esa salsa estaba la presencia de Jehová. Y que él se iba a encontrar con esa presencia de Jehová. Y cuando él sube allá, entonces oye una voz de en medio de la salsa que le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde está santo es. Y muchas veces nosotros tenemos que quitarnos el calzado, pero no el calzado de nuestros pies, sino el calzado que llevamos dentro de nuestro corazón, que nos impide caminar en una intimidad con Dios. Ese es el calzado del cual nos tenemos que quitar, el calzado de nuestro corazón, para que así podamos estar directamente conectados a la presencia de Dios y podamos atender a su voz. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Y en esta ocasión, Moisés recibe unas instrucciones. Aquí Moisés recibe un llamado. Moisés trató de evitar ese llamado, como lo hacemos nosotros en muchas ocasiones, que evitamos el llamado de Dios. Y no solamente el llamado de Dios es para que seamos pastores, evangelistas, misioneros, profetas. No, muchas veces el llamado de Dios es para que nosotros entreguemos nuestro corazón y le sirvamos con integridad. Y muchas veces rechazamos ese llamado de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a quitarnos el calzado del corazón. Y dice la palabra que luego que Moisés recibe ese llamado, ¿cuál fue la reacción de Moisés? Dice la palabra que cuando él bajó de aquel monte, se dirigió hacia Egipto y fue a confrontar al faraón, tal como Dios le había dicho. Estuvo dispuesto a servir a Dios conforme al propósito que Dios le había llamado. Respondió a ese llamado. Fue una reacción positiva en su vida. Pero no lo voy a dejar solamente ahí y no voy a entrar dentro de lo que sucedió en Egipto, ya que el tiempo es limitado. Solo quiero
llevarlos a Éxodo capítulo 19, cuando Moisés sube al monte Sinaí y recibe la tabla de las 10 leyes. ¿Cuál fue la reacción de Moisés después que baja con aquellas 10 tablas? Sabemos que las primeras 2 tablas donde estaban los 10 mandamientos, él las rompió. Pero no me estoy refiriendo a esas 2 tablas, sino a las segundas 2 que él tuvo que hacerlas, bendito Dios. Y entonces Jehová escribió los 10 mandamientos. A esas 2 tablas me estoy refiriendo. ¿Qué fue lo que Moisés hizo cuando bajó? Pues fue simplemente compartir esa palabra con el pueblo, darle los mandamientos, darle los estatutos al pueblo para que el pueblo pudiera guiarse en una forma saludable o una forma recta delante de Dios, para que pudiese estar en comunión y armonía con Dios. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo después que recibimos esta hermosa palabra? ¿Será que la cogemos, la doblamos, la guardamos en una gaveta? ¿Será que simplemente la guardamos dentro de nuestro corazón y ahí se queda y no se mueve hacia ningún lugar? ¿O será que estamos dispuestos a compartirlo con otro para que esa otra persona también pueda recibir la palabra de Dios y pueda entonces conducirse como dice la palabra? Porque dice que toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, sino el hombre de Dios, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es su llamado, ese es mi llamado, que podamos compartir esta palabra a otras vidas. Y voy a dejar a Moisés ahí porque ya casi se me acaba el tiempo. Y quiero entrar al último personaje y el más importante, bendito Dios. ¿Y de quién me estoy refiriendo? Pues entonces trasladémonos a Mateo capítulo 26 y del verso 36 adelante, bendito Dios. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, va a aquel monte y comienza a clamar, comienza a orar, va con sus discípulos, deja 9 y sigue con 3, más cerca de él, y le dice: orad conmigo. Mira cuál fue la petición de Jesús. Le dice: oren conmigo. Como quien dice: acompáñenme a orar. Pero dice la palabra que entonces Jesús se alejó un poquito más de ellos y comenzó a orar. Y en esa oración que Jesús hacía, donde la palabra dice que de sus rostros salía un sudor tan intenso que era como gotas de sangre. No sé si en la traducción original dirá que sangre, como predican mucho, pero en la traducción que yo tengo dice que su sudor era como gotas de sangre. O sea, un sudor tan denso que parecían gotas de sangre. Y dice que después de haber orado 1 hora, se acercó a aquellos 3 discípulos que le había dicho: oren conmigo, y los encontró durmiendo. Le dice: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y se retiró nuevamente y volvió a orar.
la misma oración. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que era lo que le enfrentaría más adelante. Y luego de haber orado otra hora, va nuevamente donde sus discípulos y todavía los encuentra durmiendo. Dice que se retiró nuevamente una tercera vez y oró una hora más. Y dice que oró las mismas oraciones. Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sino que queremos que se haga nuestra voluntad. Muchas veces, cuando estamos pasando en medio de una enfermedad, oramos al Señor y le decimos: Señor, sáname. Y pasa el tiempo y el Señor no nos sana. Nos enojamos contra Dios porque Dios no nos sanó, porque queremos que se haga nuestra voluntad. Muchas veces oramos por un familiar, sea un padre, un hermano o un hijo, que está en una situación a punto de la muerte. Y le decimos: Señor, no permitas que muera, sánalo. Pero sucede lo contrario, que la persona muere. Nos enojamos con Dios y le decimos: Dios, tú no eres Dios, porque tú no sanaste a mi hermano, tú no sanaste a mi padre, tú no sanaste a mi hijo. Y le damos las espaldas a Dios. ¿Por qué? Porque no estábamos dispuestos a que se hiciese la voluntad de Dios, sino que queríamos que se hiciese nuestra voluntad. Pero vemos que aquí Jesús le dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego de esas 3 horas va a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y baja Jesús de aquel monte. Y mientras él iba descendiendo de allí, venían a prender a Jesús. Venía el discípulo que lo iba a entregar. Venía Judas con los maestros de la ley, con soldados, para aprender a Jesús. Pero sin embargo, aquí no vemos a un Jesús que hace resistencia ante esa situación. Al contrario, uno de sus discípulos saca una espada y le corta la oreja a uno. Y vemos que Jesús le dice a Pedro: vuelve y guarda esa espada, porque si yo quisiera, oraría a Dios para que me enviase una legión de ángeles y el Señor me la mandaría. Pero es necesario que esto se cumpla. Es necesario que yo vaya a la cruz, que muera y que al tercer día sea levantado de entre los muertos. Era necesario, pero vemos la reacción de Jesús frente a ese conflicto que iba a enfrentar. Dice Isaías que no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero. Sufrió la corona de espinas, sufrió los latigazos, sufrió los clavos, pero no hubo en ningún momento una reacción negativa.
¿Por qué? Porque había una comunión de Jesús con el Padre. Vemos que en ningún momento Jesús bajó del monte de Jehová. Se mantuvo todo el tiempo en oración. Se mantuvo todo el tiempo en comunión. Aún mientras caminaba con sus discípulos. Aún mientras hacía milagros. Aún mientras se enfrentó a aquella mujer samaritana. Aún cuando se enfrentó a los maestros de la ley. Aun cuando fue a comer a la casa, bendito Dios, de aquel que colectaba los impuestos, cuando lo juzgaron y le dijeron si supiera quiénes son los que están a la mesa. Vemos que Jesús sabía cuál era el propósito por el cual Él había llegado a la tierra, por el cual Él estaba en ese lugar. Y era el poder derramar su sangre por usted que me escucha en esta hora. Era derramar la sangre por mí y por estos que están aquí presentes, bendito Dios. Pero es necesario que nuestra reacción sea buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque habrá un momento cuando la humanidad va a querer buscar a Dios y no va a ser hallado porque ya es demasiado tarde. Este es el momento, esta es la hora en la cual usted puede acudir a Dios, para que Dios tenga de usted misericordia, para que Dios lo acoja con su amor eterno. Así que, amigo que me escuchas a través, bendito Dios, de este mensaje grabado, ¿cuál va a ser su actitud después de escuchar este mensaje? ¿Será rechazar a Jesús o estará dispuesto a obedecerle? Si usted está dispuesto a obedecerle, entonces yo voy a orar por usted en esta hora. Padre eterno, Dios amado, Dios de bondad y misericordia, si hay alguno, Padre amado, que en esta hora está dispuesto a escuchar tu voz y obedecerla, Padre, yo te pido que en esta hora tú, Señor, extiendas tu mano de poder y misericordia. Tú derrame de tu amor sobre esa vida, Dios mío. Que en esta hora tú inscribas el nombre en el libro de la vida, Señor amado. Que tú le ayudes, Dios mío, en medio de este caminar. Que tú le ayudes en medio de las adversidades que vengan a su vida. Oh Señor amado, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien damos la gloria y a quien damos la honra. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.